Muy bien, vamos a empezar brevemente, vamos a repasar lo que vimos ayer. Ya vimos un poco de la ficha histórica del proceso sucesorio. Vimos que inicialmente solo existía la sucesión legítima, que luego ya apareció el testamento, luego, bueno, no existía el testamento, se daba por donación, luego existía el testamento, luego se legisla el testamento y luego se regula las sucesiones como tales. Vimos que los elementos de la sucesión son el causante, el heredero, el legatario y el albacea y los acreedores, donde el causante es la persona pues, que va a heredar, los herederos son los que heredan a título universal, los legatarios son los que tienen derecho a título particular, es decir, una cosa en específico, los albaceas, que son la persona designada para poder ejecutar el testamento, y los acreedores, que son aquellos interesados por alguna razón respecto a lo que sucedió con los bienes que tenía el causante. Luego ya vimos que era la definición de heredero, vimos el legatario y su definición, luego vimos el albacea y su definición, característica y obligaciones, y vimos que una de sus prohibiciones era de que él no podía adquirir bienes de la herencia por alguna situación en particular, ni créditos en contra de ellos. Muy bien, luego vimos cuál es el fundamento legal del derecho sucesorio, vimos algunas observaciones en algunos artículos de ley, vimos la clasificación de las sucesiones, de acuerdo a la doctrina, cómo es que se clasifica, y seguido de ello, vimos esa clasificación en parte adjetiva, cómo se denomina, que sería el proceso sucesorio extrajudicial y judicial. Luego ya vimos los modos de suceder, vimos las clases de parentesco, cuando hay representación. De aquí hicimos la observación que los cónyuges no son parientes, que se diga son parientes, pero no forman grado. Seguido de ello ya vimos cómo es el orden en la sucesión, quienes son primero por derecho propio y luego quienes son por transmisión y por sucesión. Luego de ello vimos también un poco al respecto de, seguido el fundamento legal de lo que habíamos discutido antes, cuando hay representación, los tipos de división de herencia en representación, que son por cabeza y por estirpe. Dijimos que por cabeza es lo que hacen los directos y en el caso de la división por estirpe es la que hacen por representación. Es decir, que las personas van a recibir proporcional al pedazo que le correspondía a esta otra persona. Luego vimos las fases del proceso sucesorio, quienes tienen derecho a vocación, algunos otros datos importantes sobre la incapacidad, cuando hay indignidad. Vimos el objeto del proceso sucesorio, que consta en esencia de 6 objetos. Cuando ya se parte del fallecimiento de la persona, luego se determinan los bienes relictos, las deudas, los nombres de los herederos, el pago de los impuestos y por último la partición propiamente legal. Vimos que el orden para ser llamados son, en el primer orden se denomina a los padres, a los hijos, a los padres, al causante y a los hijos, todos ellos son denominados, en el caso del primer orden, son los que están enterrados, que sería el cónyuge, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos son el primer orden, el segundo orden son padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, el cuarto, ese sería el tercer orden, perdón, el segundo orden, los nietos, bisnietos, tataranietos, cuarto orden, los hermanos, sobrinos, tíos, primos, tío abuelo, y el quinto orden ya es propiamente el Estado y las universidades. Vimos que la aceptación podía ser expresa o tácita de la herencia, pero también vimos que en el caso había un plazo, pero que solo la renuncia era la única que no podía ser de forma explícita, sino tenía que ser de forma, no podía ser de forma implícita o tácita, sino tenía que ser expresa como tal. Y que esa se hace por escrito y se hace ante un juez. Luego ya vimos que era la radicación extrajudicial, que esto es un repaso de lo que se vio en el curso de Derecho Notarial 3, que es sobre la jurisdicción voluntaria. Y nos quedamos hasta acá,
que es el testamento, que es el acto jurídico de carácter revocable por medio del cual una persona dispone como última voluntad, especialmente de su patrimonio, lo cual no excluye aspectos de diferente índole a favor de una o varias personas, con base a lo que para el efecto la ley le permite. Eso lo sacamos del libro de Derecho Sucesorio del doctor Gracias. Y a partir de ahí es que vamos a seguir. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho sucesorio es que es un acto jurídico unilateral de liberalidad, en donde se hace una disposición de su patrimonio, y es un acto de tipo mortis causa. Dijimos que para distinguir si era un acto jurídico o un contrato, era que nos íbamos al Código Civil y ubicábamos dónde estaban los derechos, donde está ubicado el negocio jurídico, y lo que está antes del capítulo del libro donde está el derecho jurídico, es decir, el libro quinto, si mi memoria no me falla, que es el de derechos y las obligaciones. A partir de ahí, para el lado, digamos que si fuera para el lado derecho, es decir, hacia adelante tenemos contratos, y hacia el lado izquierdo, es decir, hacia atrás, tenemos lo que tienen que ver con actos, a excepción de la donación, que está regulado antes, pero que ese sí es un contrato. Muy bien, si hay alguna pregunta, me intervienen sin problema alguno. Luego, ahora vamos con las características del testamento. Lo primero es que este es un acto solemne como tal, ya que tiene, solo se puede otorgar por medio de escritura pública. Si en dado caso no se hace, entonces es nulo, tiene una nulidad absoluta. Personalísimo quiere decir que lo puede hacer únicamente la persona, no se puede hacer por mandatario, ni siquiera por representante legal en el caso del incapaz. O sea, no hay forma de que se pueda hacer. Es revocable, ya que la persona, como es su voluntad lo que se está planteando, entonces quiere decir que yo hoy puedo pensar que le voy a dejar toda mi herencia a Brenda, pero mañana puede ser que me enoje con Brenda y le diga, no, ya no quiero dejárselo a Brenda, y hago otro testamento. Y es libre porque no puede existir vicios del consentimiento, es decir, que no puede haber error, dolo, fraude o violencia de alguna manera o índole que se pueda determinar que ese testamento fue hecho bajo ciertas circunstancias que no son de libre voluntad. Repitiendo, solemne, personalísimo, revocable y libre son las 4 características que tiene. Y su naturaleza jurídica es unilateral, de liberalidad, es de disposición patrimonial y es un acto mortis causa. Son 2 cosas distintas, la naturaleza jurídica y las características del testamento. Para que haya existencia y validez de un testamento deben de ocurrir las siguientes cosas. Empezamos con la franja naranja, y es que para su existencia tienen que pasar 3 cosas. Que la voluntad debe ser de manera unilateral, es decir, que nunca va a ser válido un testamento por medio de un contrato. Es decir, yo voy a pactar con Brenda por medio de un contrato que le voy a dejar en mi testamento tal cosa, no se puede. El objeto es que se transmitan derechos y obligaciones, y la solemnidad debe cumplir con lo establecido en ley. O sea, tiene que cumplir con lo que establece el artículo número 29 del Código de Notariado, y el artículo número, son 2, los que tienen que ver con el 29, no, 29 no es, 29 de los instrumentos, sí, el 29, que es lo que debe contener los instrumentos públicos, y el otro es el de específicamente de los testamentos, que es el 42. O sea, debe de cumplir con todas esas características que están ahí para que se cumpla la solemnidad. Si una de esas características no se cumple, entonces no es solemne y por ende es nulo. Y para su validez o eficacia debe cumplir con que la persona sea capaz legalmente para expresar su voluntad, que no hayan vicios y que se cumpla con la solemnidad. Sabemos que la solemnidad es tanto como elemento esencial, pero también para su validez. Digamos que si es testamento cerrado y está roto el testamento, ya ahí ya no es válido por esa misma situación, porque no se cumple con su solemnidad. ¿Dudas? Bueno, sigamos entonces. No, Josué, todo claro. Muy bien.
Gracias. Sigamos. Fundamento legal, entonces, para el caso de la libertad para testar, el 934 del Código Civil ya establece que debe ser capaz civilmente, es decir, que tiene que cumplir con el artículo 8 del Código Civil. Puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquier persona. En el caso de lo del albacea, dice que el testador puede encomendar a un tercero la distribución de las herencias o legados. Y por último, en el 935, el concepto de testamento, que es un acto personal revocable que dispone todo o parte de sus bienes después de su muerte. O sea que aquí nos da la naturaleza jurídica del testamento, en el fundamento legal de su naturaleza jurídica está en el 935. Aquí este de albacea no aparece en la ley, esto es como una anotación que yo le puse para distinguir que ese es el fundamento legal del albacea, que está dentro del mismo párrafo del artículo 934. Continuando, en el caso del 936, ahí nos da los límites para testar. Y dice que solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Es que aunque en el testamento se deje todo, digamos que yo vengo y digo, yo voy a donar todas mis cosas a favor de Brenda, pero hay una persona que tiene derechos de alimentos, entonces esa persona tiene derecho a pelear, aunque yo haya dejado testado que en el testamento que yo iba a dejarle toda a Brenda, él puede pelear y tiene derecho a que se le deje el 50%, si mi memoria no me falla, de lo que eran mis bienes a favor de esta persona. ¿Cuáles son las prohibiciones? Lo que decíamos antes, no puede... ¿Te refieres a todos los menores de edad, Josué? ¿Cómo? Perdón. Te referís a todos los menores de edad, ¿verdad? Puede ser menor de edad, puede ser un incapaz, por ejemplo. O sea, aquellos que la ley obliga que tienen que ser, que pues tienen que tener cierta protección. Ok, gracias. Con gusto. Luego, en las prohibiciones, también el epígrafe lo anoté yo, en el 937 hay prohibición, dice que es prohibido el contrato de sucesión recíproca, que es el de... Ahí creo que copié 2 veces algo. Entre cónyuges, también queda prohibida el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorga en virtud de contrato. Esta sucesión recíproca implica el hecho de, como que yo dijera, que yo le dejo algo a alguien, pero él me deja a cambio a mí algo, y algo así viene siendo lo de la sucesión recíproca. Luego, se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto, o sea que no podemos, por ejemplo, Brenda y yo decir, ay, vamos a dejar juntos, hagamos nuestros testamentos juntos y con eso ya así dejamos juntos todo lo que está designado. O puede ser, por ejemplo, que fueran 2 esposos que dijeran, ay, aprovechando, hagamos nuestro testamento y lo hacemos juntos. No se puede hacer eso, porque recuérdense que una de las características que tiene es que es personalísimo, o sea, y lo otro es que no puede haber otra persona a la hora de elaborar el testamento. O sea, solo él puede estar, solo esta persona es la única que debe estar a la hora de otorgar su testamento, y los que den ley pueden, ¿no? Por eso es que no puede haber otra persona, no pueden haber juntos, porque es la voluntad de una sola persona. O sea, ¿cómo se sabe? Si hubiesen 2 personas, ¿cómo se sabe que era la voluntad la voluntad respecto de quién? O sea, no hay forma de determinarlo. Por eso es la situación aunque en el caso de, creo que en el extranjero, o sea, me refiero a legislaciones fuera de las de Guatemala, sí hay donde se puedan hacer ese tipo de cosas, pero en nuestro país no se puede. Sigamos, pues. Es que este era el epígrafe. Aquí es prohibido el contrato de sucesión. Sigamos, entonces. Muy bien, en el 945 dice incapacidades para testar. El que se halla bajo interdicción no puede testar.
el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, cuando aquí es como una condición, o sea, no puede testar en el caso que él no pueda darse a entender por escrito, en el caso del sordomudo. Y que si es el que sin estar bajo interdicción no gozara de sus facultades intelectuales y evolutivas. Entonces vamos a ver en el caso de los tipos de testamento, cómo es el testamento del ciego, y hay como ciertas características para que ese testamento sea válido, si no, no se puede. O sea, estos tres que están acá anotados no pueden testar, digamos que de cajón. ¿Para qué sirve esta parte? Yo ayer lo hablaba y decía que el objetivo de analizar esto es que cuando se elabore, digamos que les digan, mire, necesito que haga un testamento de una persona que está en estado de interdicción. Tanto en las prácticas, digámoslo como tal, ya fuera de y dentro de un examen, que le diga, miren, o sea, ese no se puede. Y ahí es donde el conocer esto dijera, no, fíjese que ese testamento no se puede elaborar. ¿Cuál es el fundamento legal? Se va al 945 y porque establece que están incapacitados para testar. Muy bien, 100 puntos, porque sí sabía que no se podía hacer. Pero, por ejemplo, si no se estudia esto previo, alguien puede decir, bueno, entonces lo hago, y todavía va a decir, mire, y entonces se puede hacer, o peor aún, que le diga, mire, hay una persona que está en estado de interdicción, y su tutor, va a hacer el testamento de él. También sabemos que no se puede. No puede testarlo porque es una situación personalísima. O sea, son como trampitas que pueden pasar. Sigamos, pues. En el caso de la nulidad del testamento, en el 1310 dice que la nulidad se funda en vicios del consentimiento. O sea, que no puede haber dolo, que no puede haber error, entre otros. Dice que solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente por perjudicado. O sea, la nulidad solo se puede pedir por alguien que realmente cumpla con eso, cuyo consentimiento esté viciado. Digamos que a mí me amenazaron para hacer mi testamento y lo hice. Y yo luego ya voy y digo, mire, fíjese que a mí me amenazaron y bajo amenaza hice mi testamento. Ese es el caso de donde se puede alegar nulidad o quien resultare perjudicado. En el caso, por ejemplo, de que, no sé, por ejemplo, que yo haya dejado, ¿quién podría ser? Digamos que haya dejado mi testamento, en mi testamento haya dejado algo estipulado y saben que, digamos que le haya dejado, ay Dios, ¿cómo podría ser un ejemplo de este? No se me viene a la mente ahorita alguno. Pero tendría que ser alguno de los herederos, en cierto modo. Alguno de los herederos que haya algo en el testamento y que diga que como ese testamento es nulo, lo puede pelear. Por ejemplo, que haya estado roto. Era un testamento cerrado y ya estaba abierto cuando se los entregaron. Entonces, él que es, ¿cómo se llama? Puede ir y decir, mire, ese testamento ya es nulo. Luego, aquí ya dan espacio, dice que son 2 años, es el plazo para poder pedirlo. Dice que si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, lo que habíamos dicho, el término es de 1 año para poder pedir esa nulidad. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras que en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Es decir, que si, por ejemplo, yo no me entero de lo del testamento, de que estaba ya abierto, o sea, al principio no me entero, pero me entero después que el testamento era cerrado y ya estaba abierto. Entonces yo, mientras que yo no vaya a decir nada, va surtiendo sus efectos hasta que yo vaya y diga, antes del año, ¿no? Yo vaya y diga, miren, ese testamento ya estaba abierto. Entonces ya va uno y entonces ya, cuando ya se hace esa parte, ya ahí ya no podría surtir sus efectos cuando ya se tenga la sentencia de sí, es cierto, queda nulo el testamento. Muy bien, clases de testamento. Son 2 comunes, el abierto y el cerrado, y especiales, el militar, el marítimo, el lugar incomunicado, el del preso y en el extranjero. Las formas de testar, dice que los testamentos pueden ser comunes y especiales, es el fundamento legal de lo que vimos. Los comunes son abiertos y cerrados, y los especiales son los que hay condiciones específicas en ese libro. ¿Cuál es el abierto? Este es el que se hace ante un notario, por eso se llama abierto, porque alguien más ya sabe de mi voluntad, pero o sea, es alguien que está por ley tiene derecho a hacerlo. Y estos son
2 personas. Bueno, son 3 personas. A menos de que haya un, ¿cómo se llama? Es el notario. Es la persona que tiene, por ley, tiene permiso, digamos, para poder enterarse de la voluntad de alguien, y los 2 testigos que también son obligados. Son las únicas personas en el abierto que pueden conocer sobre el testamento de una persona. Por eso se llama abierto, porque alguien más ya lo sabe. Pero este testamento abierto se entrega en un sobre sellado. Por eso es que lo que les decía que puede ser nulo si ya está abierto. O sea, digamos que sí. Es como que yo le dijera a Brenda, te voy a mandar, sí, te voy a mandar una caja con algo que es importantísimo. Y cuando llega, o sea, van 2 cosas importantes. Y te digo, hay 2 cosas importantes y van en esa caja. Cuando recibe la caja, resulta que solo va una y la caja ya estaba abierta. Entonces hay que decir que algo pasó, alguien abrió y por eso se robaron las cosas. Entonces, más o menos pasa en esto. Eso quiere decir que se rompe a la hora de que está abierto, quiere decir entonces que se rompió con esa situación de que la voluntad de la persona ya fue conocida por alguien distinto a, y entonces eso hace que sea nulo. En el caso del fundamento legal, pues solemnidad del testamento, dice que el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública, es lo primero, como requisito esencial de su validez. Y ahora, este testamento dice que yo puedo entregarle una minuta de las disposiciones testamentarias al notario, pero no quiere decir que por eso va a ser cerrado. Y ya el notario, con base a la minuta que yo le di, le da la forma legal y él ya puede elaborar mi testamento, pero sigue siendo un testamento abierto. Ahora, en el caso del ciego, aquí viene lo que decíamos, testamento del ciego y del sordo, los fundamentos legales son 957 y 958. La clave está en cómo es que va a darse el acto ya del testamento como tal. Y podemos observar que en el caso del ciego, dice que uno tiene que tener un testigo más. O sea, esta es una característica esencial, que debe de haber un testigo más. Esa es una de las primeras características. La otra característica que tiene en comparación de otros testamentos es que entonces en este van a haber 3 testigos, los 2 de ley y uno más porque la persona es ciega. Por eso tienen que haber 3 testigos. La otra es que debe ser leído en alta voz 2 veces. La primera es por el notario y la segunda es por uno de los testigos elegidos. Aquí no necesariamente va a ser cualquiera de estos 3. Y en este caso, todos estos tienen que estar dentro de la escritura. O sea, cuando se redacta, tienen que decir que como era un testamento de una persona que carece, que es ciega, entonces en el acto se hizo la lectura de 2 veces, una hecha por el notario y en la cual la persona afirmó que cada cláusula de lo que estaba estipulado era como él quería, y la segunda es el testigo. O sea, dice quién fue el testigo que lo leyó. Y otra vez viene y hace la misma situación. En el caso del sordo, no hay un tercer testigo. Siguen siendo los 2 testigos, pero lo que cambia es que aquí él debe de leer en voz inteligible. ¿A qué se refiere esto? Es que se tiene que entender lo que él está diciendo al leer su testamento. Si no se puede entender lo que él pronuncia, entonces no puede testar. O sea que en este caso el notario va haciendo la redacción del testamento como lo pide el sordo, y ya cuando se lo dé a leer, él tiene que venir y leer claramente lo que dice su testamento. Si él al leer, yo recuerdo que he conocido gente, yo tuve un amigo que él inclusive se graduó
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Él no se logró graduar de abogado y notario porque quedó sordo en el camino. Entonces, cuando él, por ejemplo, habla despacio, pero habla claro. Solo que habla muy despacio porque como él aprendió ya de grande, que se quedó sordo, aprendió a leer los labios, entonces él habla como para que uno le leyera los labios, pero habla despacio. Pero también he conocido otras personas que son sordas, por ejemplo, de nacimiento, y es increíble cómo aquí la biología entra, pero la persona que es sorda, como no logra percibir los sonidos, no logra emitir el sonido. Por eso es que solo hacen ruido, digámoslo, en ese sentido. Esa persona, por lo general, que es sorda de nacimiento, casi siempre no logran pronunciar palabras de forma legible. Entonces, en ese caso, él no podría hacer su propio testamento. Sí, Lucía. Starlet quiere decir que los sordos del nacimiento deberían ser casi que declarados en estado de interdicción y tienen un tutor legal para poder realizar actos. Pero no podrían hacer testamento. O sea, lo del tutor legal. Me imagino yo. Pues es lo que pasa que la interdicción es en función de que por lo general no puede hacer ningún acto. Pero en el caso del sordo, yo no recuerdo mayor, digamos, mayor problema para poder hacer actos, a excepción de es el único que creo que tiene. Habría que leer más profundamente el Código Civil si hay algún otro que otra limitante puede llegar a tener. Porque mayoría de edad sí tiene. Capacidad de pensar sí tiene. Porque, o sea, sí tiene sus capacidades, digamos, mentales como tal. Lo único que él tiene es que no puede hablar. En cambio, los que entran en estado de interdicción son aquellos que no tienen la capacidad mental para poder tomar una decisión correcta. Esos son los que entran en estado de interdicción. Un sordo no necesariamente. Puede ser que ya haya un caso, pero un sordo como tal. O sea, la diferencia es que el sordo tiene una dificultad física para poder escuchar y por ende no puede hablar. Pero ya, por ejemplo, un niño con síndrome de Down no tiene la capacidad, un síndrome de Down muy, muy, muy fuerte, no tiene la capacidad de poder razonar. Ahí es donde entra el estado de interdicción. No sé si queda más clara esa parte. Sí, no había pensado desde ese punto de vista, pero considero que tiene razón porque incluso hay escuelas especiales para los sorditos que son de nacimiento. Exacto, y él aprende el lenguaje de señas. O sea, sí se puede comunicar, pero en el caso de lo pueden pensar y toda la cosa, o sea, tomar sus propias decisiones. Correcto, pero en el caso del código de notariado, en el caso del Código Civil, establece muy claramente que no puede, tiene que lograr él decir las cosas y que sea entendible. O sea, si yo digo, o sea, el notario no puede venir y decir, solo porque hizo señas, digámoslo así, no es válido para el sordo. Porque habla en lenguaje de señas y que diga el notario, es que yo entiendo el lenguaje de señas y entonces así me dijo las cosas, no porque dice que tiene que ser en viva voz. O sea, tiene que usar su voz, no tiene que usar lenguaje de señas. Puede ser que en algún momento se pudiera, pero es que el detalle de esto, el detalle de esta parte de la norma el objetivo es que la persona pueda también, digamos que una persona sorda, ya viéndolo como abogado, hace su testamento y otro interesado quiere pelear por la última voluntad de esta persona. El que él lo haya podido decir en viva voz, quiere decir que todas las personas pueden decir, sí, es cierto, él lo pudo haber hecho. Pero si fuera el lenguaje de señas, ¿qué me consta que esa era la voluntad de él? O sea, no puede decir el notario, ahí entra un poco la cuestión de que las demás personas como saben que era la voluntad de él. Por eso considero que haber sido lo de viva voz. Quiere decir que él lo puede expresar como tal. Yo creería que inclusive en estos, no sé qué tan viable sería, pero yo grabaría la sesión en el caso del testamento del ciego y del sordo para que yo como notario, aunque yo tendría fe pública, yo resguardarme de que las cosas fueron como se decía, ¿no? Pero ese sería como un criterio. Sigamos, pues.
Muy bien, esto era lo que les decía, el artículo 42, si tienen su código de notariado, nos podemos ir al artículo 42, donde están las formalidades del testamento. O sea, el 42 sumado a lo que ya tiene el artículo que ya habíamos mencionado antes, y es que tiene que tener hora y sitio donde se otorga el testamento. Eso es clave para diferenciarlo de cualquier otro tipo de instrumento público. El testamento sí tiene hora y sitio, es decir, que tiene que decir, digamos, número 28 o 28 en la ciudad de Guatemala y departamento, digamos que en la ciudad en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, siendo las 17 horas con 30 minutos. O sea, ya cumplí la primera parte. Luego la nacionalidad del testador. Eso sí está en los otros requisitos. O sea, que hay que decir si es guatemalteco o de dónde. La presencia de los 2 testigos que reúnen las calidades que exige esta ley. Esas calidades, ahí en el 3 hay que hacerle un llamado al artículo 51. A eso es a lo que se refiere, donde dice al 51 y al 52. En el 51 está por qué se denominan como testigos instrumentales. Y están obligados a asociarse de los testigos que exige esta ley. O sea, ahí está el fundamento de esos testigos. Y las calidades están en el 52, que deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si no los conociere con anterioridad, y se debe cerciorarse que su identidad por los medios legales. O sea, hay que decirlo. Lo ideal es que sean conocidos por el notario. O sea, es como la primera parte. Seguimos. No sé si ya notaron esa parte. Igual les voy a compartir la presentación en general. A ver si lo comparto en general. Luego otras formalidades. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Ahí es donde él tiene que decir pues que la persona no tiene ninguna dificultad. Luego que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 5. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o por la persona que le elija. O sea, lo puedo leer yo. Ahí entra, por ejemplo, a excepción del sordo, no lo puede delegar, porque no está restringida esa voluntad, digámoslo, a que lo tiene que leer él para que sea válido. En los otros casos puede ser el testador o puede ser otra persona. Y se averigua al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido ya es la expresión fiel de su voluntad. Es decir, yo digo, Brenda, cláusula número 5. Dejo a mi amiga Lucía mi carro modelo 2024, 2022 porque ya debería estar, 2022, por ejemplo. Entonces ya cuando leyó, sí. O que yo dijera, no, ¿a quién le dejamos eso? Dije, a Lucía. No, pero es que yo quería dejarle eso a mi hijo. Bueno, entonces hay que cambiar. O sea, tiene que estar él consciente de lo que está diciendo en ese momento. Luego, que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlos. Aquí sí no dice nada del traductor jurado y no dice que pueda haber, si es traductor jurado, que haya uno, no dice nada. O sea, solo dice que tienen que haber 2 intérpretes. Que el testador, los testigos y los intérpretes en su caso, solo voy a... Denme un minuto. Sigamos, perdón. ¿Me quedé en cuál? En el 7. Entonces tienen que estar los 2 intérpretes. Para eso hay que ver, hay un video antes donde ya está cómo se hace para la identificación de cada una de las personas dentro de cada instrumento público. Ahí está cómo se hace para el caso de un intérprete. Luego, los testigos, que el testador, luego dice que si el testador, bueno, ya está, eso. 8, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Ahí se aplica el principio de unidad del acto.
Es más, ahí pueden anotarlo también porque a veces preguntan ejemplos del principio de unidad de acto. Ese es un ejemplo. Y 9, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que debe reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Es decir, tiene que cumplir con el artículo 52. Civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Eso se anota cuando se escribe. Si pueden ver el otro video y les voy a compartir ese documento. En ese aparece ahí donde está ese espacio donde dice y nos acompañan Brenda Martínez y Lucía ¿qué? Y Lucía Yocuté, los cuales serán testigos que son civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Se anota esa parte en ello para hacer constar de que sí es cierto. Luego de que ya se ha terminado eso, ya es como lo que tiene que cumplir con la formalidad, sumado los otros elementos que ya debe tener del otro artículo. Luego, en el artículo 959, este es del Código Civil, habla de las formalidades del testamento cerrado. Vale. Ya vimos el testamento abierto. Característica del testamento abierto: se hace ante notario, la persona puede dar una minuta, deben haber testigos y se entrega en un sobre cerrado que se llama plica. Ahora veamos cuáles son las características del testamento cerrado. Es al revés, digámoslo en cierto modo, en el sentido de que aquí el notario no sabe qué tiene el testamento. Él solo llego yo, por ejemplo, y le digo yo a Brenda, mire, estimada notaria Brenda, aquí está mi testamento. Ya ese va sellado, ya va cerrado. Entonces, en el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada. O sea, yo tengo mi testamento y aquí ya lo llevo hecho y le digo, mire, yo quiero hacer mi testamento cerrado. Ya solo lo meten en un sobre, pero Brenda no sabe qué dice mi testamento. O sea, si está mal redactado, tiene algún problema, Brenda no puede saber respecto a eso. Y ya en presencia del notario se hace, y las mismas características, un notario y los testigos, como en el testamento abierto, intérprete si es necesario, pues se manifiesta que el pliego que presenta contiene el testamento y si está escrito o firmado por él o escrito por mano ajena, y si no puede firmar, pues que lo haya hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. O sea, él tiene que decir, fíjese que yo no puedo escribir, pero a mí Brenda me hizo el favor de hacer mi testamento. Entonces Brenda tiene que firmar, firmó a ruego, y yo debo decir que Brenda me hizo mi testamento. Pero como no fue el notario el que lo conoció, sino fue otra persona, por eso se denomina cerrado. Si yo voy a decir que lo quiero hacer cerrado, pero lo va a saber el notario, mejor es abierto, por definición. Entonces, sobre esa cubierta de este sobre, ya el notario viene y hace su acta de otorgamiento, donde hace de haberse observado las formalidades legales, y luego ya extendida la idea del acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes, y se le hubiera la autorización del notario con sello y firma. Y lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en este? Que en este caso, este testamento le puede quedar en resguardo del notario o puede quedar en resguardo de la persona. El abierto no. El abierto queda en resguardo del notario, siempre. Mientras que realmente no queda en resguardo del notario porque se va al archivo. Pero en este caso, lo que puede quedar en manos del notario o en manos de la persona. Decir, mire, sí, yo lo voy a guardar. Muy bien, tome, aquí está su testamento, solo no lo vaya a perder y listo. Si se pierde, se vuelve intestado. Entonces, contenidos del testamento, constitución de herederos. La institución del heredero, que es definir al sucesor a título universal, puede ser único o varios herederos. Si no se determina el testamento, sigue siendo válido y serán llamados los herederos legales. Es decir que, digamos que yo solo digo que quiero dejar mi testamento, todas mis cosas se las dejo a mis herederos. ¿Quiénes son mis herederos? A ver. Entonces ahí se llaman a los herederos legales que están en aquella presentación donde iban pasando los hijos, la cónyuge, y ahí voy respetando el orden. Se dice que es puro y simple cuando se designa a un heredero en forma absoluta. Es decir, se dice quién es el heredero. Y es sujeta a modalidades cuando hay una condición suspensiva o una resolutoria. Suspensiva es cuando a partir de
que no puede surtir efectos hasta que se cumpla cierta condición. Esa es la suspensiva. Y la resolutoria es que se da cuando el efecto que tiene el cumplimiento de la condición es que se extingue el derecho surgido de este acto. Ahí hay un artículo donde habla de donde que es el fundamento legal de este tipo de la resolutoria, pero esta resolución no puede ser resoluciones que no se puedan cumplir. O sea, se tiene que lograr cumplir. Si no, no tiene sentido. Muy bien. Luego se tiene que decir quién es si hay una sustitución hereditaria, quién lo hará. La sustitución hereditaria que designa el testador. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían sustituciones que pueda decir el testador? Es decir, si Brenda no recibe, podrá recibir fulanito. Luego está el reconocimiento de hijo, que eso se puede hacer en un testamento, y recordar que ese reconocimiento de hijo puede ser, no es revocable. A lo que se refiere al no es revocable, fíjense que yo estaba viendo ahí algunas cosas, pero lo revocable en esencia es que si yo cambio el testamento, pero en ese testamento, ese testamento tiene que ser válido. Si en ese testamento, que es válido, aparece que yo reconocí a un hijo, entonces ese hijo ya no puedo, en el otro testamento, aunque ya no lo incluya, ya no puedo venir y decir que no es cierto. Ya estaba en un testamento y todo lo de ley estaba hecho y ya el testamento está en poder del Archivo General de Protocolo. Cuando se abra, que era lo que yo preguntaba en clase, y mire, ¿qué pasa cuando hay varios testamentos? Pues al final si le dicen, mire, si hay 5 testamentos, entregan los 5 testamentos. Y el notario tendrá que leerlo, o el albacea tendrá que leerlos y ver qué había en cada testamento y ver, el último testamento, o sea, no puede venir. Mi pregunta cuando la hice era en función de que la persona no puede venir y decir, como es el quinto es el válido, no. O sea, tiene que ver qué pasó en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el quinto, para ver si hay cosas, principalmente es por el reconocimiento de un hijo. Si en el primero puso un reconocimiento de un hijo, pero en el quinto ya no lo puso, el reconocimiento es válido, aunque él en el quinto ya no lo haya puesto. Designación de los legatarios y sus responsabilidades, si así lo desea. ¿Qué quiere que haga el legatario? Simplemente le va a dejar una herencia, una parte. Y la disposición patrimonial, que es lo que se pretende que haga con todos sus bienes, derechos y obligaciones. Y en la designación de la albacea, que sabemos que es una de los derechos que tiene el testador de hacerlo, y si no, pues ya lo definen los herederos. ¿Preguntas con esto? Solo voy a ver una cosa. Sigamos, pues. Otros aspectos importantes: cuando hay nulidad, caducidad, revocación, anulidad, insubsistencia. Nulidad es nulo cuando no cumple la solemnidad. Entonces se puede venir alguien y decir, bueno, si se ve que, por ejemplo, lo del sordo, ¿no? Digamos que era, o el del ciego, era ciego y solo hay 2 testigos, nulo, no se cumplió con la solemnidad. Era cerrado pero estaba abierto, nulo, no se cumplió con la solemnidad. Caducidad, esta se da cuando pierde efecto o vigor el testamento. Por ejemplo, ahí hay en el testamento, la caducidad se da solo en el caso de los testamentos especiales, únicamente. Es decir, por ejemplo, en una persona, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, que estábamos incomunicados, ahí se podía haber hecho un testamento especial.
porque había incomunicación. Entonces se podía haber hecho un testamento especial. Pero ya que regresamos a la normalidad, caduce. Ya no se puede tomar en cuenta ese testamento. Las personas, en el caso de los testamentos, en el caso de militares, él sentía que iba a morir y hace su testamento con el de mayor rango y se lo entrega. Y resulta que no murió y regresa. Ese testamento caduce en ese momento. La revocación, pues ya habíamos dicho que es el efecto, que es dejar sin efecto un testamento previo. Esta puede, se da en el testamento cerrado, por ejemplo, al ser destruido. En el caso, ¿se recuerdan que el cerrado les dije que ese le puede quedar al testador? Entonces, digamos que el testador tenga su testamento y lo rompe entre su enojo, yo qué sé, de repente estaba y lo rompe, o lo destruye, o lo quema. Pues ya en ese caso es una revocación de forma real, porque ya ese testamento ya no hay forma de poder saber que había, porque ni el notario tiene copia de ese testamento. Expresas cuando en el mismo testamento se dice revoco todos los testamentos habidos y por haber que estén antes de este. Y tácita cuando solo se hace la revocatoria, se escribe el otro testamento, pero no se dice nada respecto a si hay una revocación de otros testamentos. La anulibilidad se da cuando tiene un vicio, como violencia, dolo o el fraude. En ese caso, una persona tiene la capacidad de poder venir y pedir que sea anulado. Y la insubsistencia consiste en la nulidad del testamento por falta de registro. Es un problema que haya hecho el notario, que diga, ese es un problema grave. Que, por ejemplo, Brenda, confiada de que hizo su testamento, y cuando se muere llegan los parientes, a todo el mundo le dijo, miren, yo ya hice mi testamento. Se muere y cuando llegan a ver no hay ningún testamento registrado. El notario nunca lo registró. En ese caso hay insubsistencia y es un grave problema para las personas, porque tal vez ya había dejado legados y ya resulta que el testamento nunca fue registrado. Por eso las obligaciones posteriores son importantísimas. Obligaciones previas para el común: identificar al testador y los testigos instrumentales por los medios previstos, artículos 29, numeral 4 del Código Notariado. Debe de corroborar y dar fe de la capacidad mental del testador a su juicio, artículo 42, numeral 4. Si el testador distribuye la herencia en legados, deberá acreditar el derecho de propiedad. O sea, si yo digo, mire, le voy a dejar mi carro a Lucía, entonces yo tengo que tener el título de propiedad para que pueda hacerlo. Si no, no puedo hacer, no puedo dejar algo que no me pertenece. Esas son las 3 obligaciones previas. Las posteriores, lo que habíamos dicho, remitir testimonio especial de la escritura implica al Archivo General de Protocolo en los 25 días hábiles. Luego, copia de testimonio para el testador únicamente. Aviso al Registro General de la Propiedad entre los 15 días del otorgamiento, comunicando que el testador otorgó testamento. Y esta última que está en negro es una obligación posterior que queda a largo plazo. Si cuando ya muera la persona, pues uno tiene que tener el testamento, ya se presenta el testimonio con el duplicado del registro de la propiedad para poder venir y ya iniciar el proceso sucesorio, si lo eligen como notario. No, pues ya tendrán que ir, van con él, les da el testimonio y ahí harán el trámite con quien corresponde. Impuestos. Sobre la plica, contiene el testimonio especial que cubre el impuesto de timbre notarial de 25 quetzales. Y aquí está, miren, ahí, sin hacer propaganda, pero ahí está cuál es el que se pega. Busqué uno que fuera bien legible. Luego, el testimonio para el testador no cubre ningún impuesto fiscal y listo. Es el único impuesto que se paga, es el de 25. Y el testimonio para el testador no cubre ningún impuesto fiscal. Muy bien, aquí ya estos modelos los pueden ver en libros. Este lo saqué del doctor Neri Muñoz. Acá está lo que decíamos, vean, el número. Aquí le falta el departamento. Aquí tiene que tener departamento, si no, no se puede, no se cumple lo de... Peor se anotó lo del domicilio. Aquí, bueno, aquí él no dice que fue domiciliado en el mismo. Cuando dice, y de este domicilio, ahí es un grave problema. Lo ideal es que siempre tenga ciudad y departamento. O aquí podría haber anotado en la ciudad y departamento de Guatemala. Está el nombre. Sí, cuenta para los exámenes que no tiene departamento. ¿Cómo? Eso me di cuenta en los exámenes, porque como ese modelo que se utilizaba para los exámenes, sí, no tiene... Ajá, tiene que tener el departamento. Si no, no cumple con el domicilio.
Vean, recuerdan que decía que aquí dice, pero mire, el 40 solo decía que se identificara si era la nacionalidad. Sí, pero se complementa con el otro, que habíamos dicho que era el 30, ¿qué era? 29. O sea, aquí tengo que ver el 29, se tiene que plasmar el 29 con las especialidades del 40 para la redacción. Por eso es que lo del domicilio tiene que estar. Veamos que cumple con decir que es guatemalteco. Todos los otros datos que están de edad, casado y demás, esos tienen que ver por el 29. Luego ya establecen su dónde está y se denomina el testador. En presencia de los testigos, vean, aquí ya está lo que decía el artículo 40, capaces e idóneos. La señorita personas de mi conocimiento. O sea, ya se dijeron las características que debían de tener según el 52. ¿Sabes si era el 52? Sí. Deben ser civilmente capaces e idóneos. O sea, ahí ya dijo las primeras dos características. Y de último dice, de mi conocimiento. Con eso cumple la tercera característica. Esta es la primera testigo. Silvia es la primera testigo. Y la señora Oliva es la segunda testigo. Y aquí está lo que hablábamos de lo de capaces e idóneos. Y que sea de su conocimiento. O sea, tiene capaces, está aquí, e idóneos, y de mi conocimiento. Cumple con lo que dice el artículo 52. Luego, como notario doy fe. De abogada y notaria, no, de este domicilio, persona de mi conocimiento. Ahí termina. Que a mi juicio el señor Miguel Noé se encuentra en pleno uso de su capacidad mental. Aquí estamos cumpliendo con el numeral número, vale, ahí estoy usando un pleonasmo, está cumpliendo con el numeral, es el 42. Ahí estamos cumpliendo con, ya vamos por el 3, el 4. Aquí, ¿dónde estaría? Vamos a ver, hora y sitio en el que se otorga. Aquí está. Y aquí está la dirección. O sea que en esto de aquí, con estos dos, se cumple el primero. Luego dice la nacionalidad del testador, Miguel Ángel Bermejo, guatemalteco. Aquí está el segundo. Luego dice fe de la presencia de los dos testigos. Eso los voy a marcar con resaltador para que. Testigo 1, en presencia de. Ahí está en rojo. En presencia de los testigos, capaces son testigo 1, testigo 2. Aquí estamos cumpliendo con el tercero. Acá estamos cumpliendo con el cuarto. Luego me asegura el testador hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, sigue siendo el cuarto, y cero datos de identificación personales consignados. Y otorga testamento común abierto. Siempre se dice de qué es. Primero, el testador declara que nació en, y aquí estos son pormenores, que contrajo matrimonio, son pormenores. Y luego el testador expresa que es su voluntad nombrar como herederos de todos sus bienes. Entonces aquí estaríamos hablando del quinto, donde él está diciendo su voluntad. Luego el testador que fuera de sus hijos antes nombrados no tienen otro, por lo que supuesto caso de alguna. Aquí lo que está quitando es que haya gente que quiera decir, mire, es que yo soy, no se puede, o sea, con esto quita cualquier problema. Y aquí hay una frase que utilizan que es como común, que habla de algo de terceros. Dice que atribuye la calidad de deshereda expresamente. Aquí ya dice que si existiera lo deshereda de una vez, y como cualquier otra persona, pariente o no, que atribuye derechos sobre la herencia. Declara el testador con anterioridad no ha otorgado testamento alguno y que si hubiere lo revoca totalmente. O sea que aquí está hablando ya de la revocatoria. Así como cualquier otro testamento o donación en causa de muerte. En los términos relacionados acepta que el instrumento, doy fe, que todo lo escrito fue expuesto por el testador. Que en infracción del instrumento se cumplieron los siguientes requisitos. 1. El testador expresó por sí mismo su voluntad libre de coacción y sugerencias. O sea, ahí estamos diciendo que no hay. Estamos en el sexto en este caso. Aquí donde dice por sí mismo y su voluntad, aquí ya estaríamos en el sexto. De toda coacción, sugerencia, que hemos estado reunidos en un solo acto. ¿Cuál dijimos que era el de un solo acto?
8. Aquí donde dice sin ninguna interrupción, aquí estaríamos hablando del 8. El 7 se recuerdan que es de los intérpretes. Ratifica el cual hago constar que los testigos y el testador demostraron al principio con fin el acto. Todo esto viene siendo el acto formal es establecido y que no hay vista de documentos relacionados. Y luego ya se van al 9, que es si no puede, pero y donde ya firman todos. O sea que aquí también es parte del 8. Acepta, ratifica de los demás y que el presente acto termina a las 15 horas y va a varar. Luego aquí hay otro modelo de otro muy apreciado escritor, que es el de Gracias González. Y vean que tiene la misma estructura. En la ciudad de Guatemala, lo mismo, aquí hay que anotar departamento, el 19 de agosto de 2100 a las 9 horas. Cumple lo primero. Aquí creo que sí está. Esta es una de revocatoria. Entonces dice, el presente instrumento otorga revocatoria de conformidad con las siguientes cláusulas. Las cláusulas de revocatoria son sencillas, porque lo único que dice es pues, que va a dar revocatoria y luego que él es el que lo está haciendo y que está de acuerdo. De haber tenido la vista, cédula de vencida mencionada, otorgante expreso. Como ya es algo antiguo, dice cédula de vencida. Efectos legales y demás. Luego aquí hasta lo último. O sea que en la revocatoria se cumple lo mismo que el testamento original. Tienen que cumplir las mismas características. Si dan cuenta, aquí están los testigos. Estos son los testigos. Testigo 1, testigo 2. Aquí está el nombre de la persona. Aquí él dice precisamente, aquí está la dirección, civilmente capaces, reúnen las calidades. Dice que la persona, aquí está 70 años de edad, casado, y aquí está guatemalteco, nacionalidad, que era lo que estaba buscando. Luego dice que es la fe, de que la persona es clara, precisa, se expresa, o sea, que está dando, de que tiene sus capacidades, que está libre en su ejercicio, voy por aquí, y sus derechos civiles. Ya con eso está cumpliendo la parte número 4, y ya después ya dice que está manifestando su revocatoria, y contiene firmemente su disposición de la última voluntad, o sea, ella está hablando de que no hay ninguna cuestión de coerción. Que lo escrito fue expuesto en el contenido, haber tenido a la vista y lo demás. Muy bien, ahora que son las plicas. Aquí me queda una duda en la realidad ya cómo serían, ¿sabe? Porque estos ejemplos son con sobres, o sea, sobres de este tipo, pero esto está escrito a máquina, supongo que han de imprimir el sobre. Entonces vean que en el caso de la plica, aquí está lo que decíamos del timbre que lleva, aquí está donde va ubicado, miren, aquí está lo que escriben y por eso es que va cerrado. Este es un testamento abierto, pero aquí adentro va sellado. Algunos ponen todavía esos sellos como de cera para que si se mueven estos sellos, quiere decir que alguien lo abrió. Todo esto que está aquí es para garantizar que no fue abierto, porque tiene que garantizarse la confidencialidad. Esta es la palabra que no recuerdo. Luego, el aviso. Este lo saqué también del libro del doctor Neri Muñoz. Vean que en el aviso solo se dice que la persona otorgó testamento. Aunque fuera revocatoria, se dice como que fuera un testamento. Porque la idea de que no se escribe revocatoria, no se dice, esta es una revocatoria de testamento, entonces ya pierde su confidencialidad, porque ya sabe, entonces quiere decir que hizo un testamento y ahora lo está revocando. Por eso lo anotan, que mandó un testamento, manda otro testamento, manda otro testamento. El archivo solo sabe que ha recibido testamentos, pero no puede asumir cualquier otra postura respecto a. Aquí hay el del acta, en el caso de un cerrado, se elabora el acta y donde se establece que el testador presenta en los testigos, colocó, aquí está lo que decíamos, dentro de un sobre, papel manila, tamaño oficio, y solo se da lo que él hizo, nada más, el acto de cuando él viene e introduce y se cerró en goma y sienta decía en presencia de los testigos y el notario. Nadie lo leyó. Y luego ya lo que se hace en el acta es hacer constancia de eso, que se recibió y que nada más él lo entregó, se selló, se levanta el acta y eso es lo que se hace de lo que se lleva como del que se hace el testimonio de esto, nada más. Ya de esto, entonces ya el proceso sucesorio como tal, esto lo saqué de Gracia y Alvarado, de la contratación civil y mercantil. Entonces ya venimos y empieza con los herederos, van ante el notario, le dicen, mire, fíjese que mi papá falleció, entonces aquí está el acta de defunción. Luego ya el notario elabora el acta notarial de requerimiento. Aquí se pagan 10 quetzales de timbre notarial y 50 por hoja. Luego ya de eso hace la resolución, se agrega un timbre de un quetzal, se da el aviso al registro de procesos sucesorios para que ellos digan si hay o no hay algún testamento. Aquí se dice que, aquí en este es donde se va a avisar, acá, en este número 4, aquí se avisa, miren, se murió el señor, vamos a empezar el proceso sucesorio. Y aquí en los registros
Ya se pide si hay o no hay otros testamentos. Se hacen los avalúos fiscales de cada una de las cosas, se hacen los edictos donde hacen el llamamiento de las personas, se hace el acta notarial donde ya se dice a las personas, muy bien, ¿quiénes vinieron? ¿Ustedes aceptan la herencia? ¿No la aceptan? ¿Qué sucedió? Ah, mira, usted le dejó, quiere lo que le dejó, no lo quiere. Luego ya tienen, se hace el acta notarial de inventario, se manda una copia y los atestados, audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que vea si todo procede, si no hay alguna cuestión ahí de menores. Se hace la declaratoria de herederos, en el que se caga que el testamento y ya todo lo demás ya está hecho. Entonces ya se puede decir quiénes son herederos. En esta solo se dice que aceptan la herencia, pero hasta aquí se dice quiénes son herederos, en la autodeclaratoria de herederos. Y aquí ya se inicia la fase administrativa, se va al Ministerio de Finanzas Públicas, al Departamento de Legados, Donaciones, y ya ellos revisan, hacen los cálculos, declaran cuánto es el impuesto, lo mandan a la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas aprueba el impuesto, lo regresan otra vez al departamento. Ay, ya empezó la clase. Sí, Josué, ya empezó ya llegó la licencia. Vamos, terminamos.